Aquí seguimos en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Tiempo ya de la entrevista de este interesante programa que tenemos hoy sobre los asuntos públicos, sobre las relaciones institucionales, los lobbies. Para ello tenemos a Miguel Ferre, que es Senior Partner de CREAP España, responsable de asuntos públicos, reputación y sostenibilidad. Ya le saludamos, Miguel, muy buenas. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el programa. Y también nos acompaña María Díaz, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de ESADE. María, muy buenas. Buenas tardes, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, Pablo Arjona y Telmo Valle, ya les saludamos. Pablo, muy buenas. Hola, buenas, Gonzalo. Aunque Telmo ya lo han escuchado porque nos ha contado los titulares y los nombramientos. Telmo, hola de nuevo. Hola, Gonzalo. Bueno, a mí me gustaría comenzar centrando el tiro, porque en España todo el mundo sabe, digamos, lo que hace un periodista, lo que hace un ingeniero, lo que hace en telecomunicaciones, lo que hace un fontanero, me atrevería a decir, un abogado laboralista, pero no se sabe exactamente lo que hace un especialista en asuntos públicos. ¿Quién lo podría definir? ¿Quién se atrevería a dar unas pinceladas a nuestra audiencia? Yo me atrevo. Ya que la pregunta es quién se atreve, yo me atrevo. Yo creo que el profesional de asuntos públicos, sea en una firma de servicios, un intermediario, o sea directamente en una empresa, lo que hace es gestionar riesgos, gestiona riesgos regulatorios, y en sentido amplio riesgos políticos. Es evidente que una determinada orientación política de un determinado gobierno en un momento dado puede, y de hecho lleva unas consecuencias en la regulación de determinadas actividades económicas, y eso puede entrañar para ciertas empresas o grupos de empresas una serie de riesgos. Y lo que hacen los profesionales de asuntos públicos es ayudar a esas empresas a gestionar esos riesgos de una manera concreta, que es defendiendo sus intereses que son perfectamente legítimos. Otra cosa es lo que finalmente el decisor, digamos, investido de esa legítima democrática que tiene, si estamos hablando de los miembros del Congreso de los Diputados, tome la decisión. Pero lo que hace un profesional de asuntos públicos es defender los intereses, explicando los argumentos de sus clientes o de su propia empresa. Cuando hablamos, Miguel, de la gestión de riesgos, no, en los asuntos públicos no se abarcan las oportunidades, ¿es solo los riesgos o también puede haber oportunidades? Bueno, evidentemente, yo diría que es gestionar de riesgo en sentido amplio, es decir, en riesgos, digamos, directos, como también las oportunidades o el riesgo de que no se, digamos, completen o se acierten oportunidades. Es decir, que es tanto la gestión de riesgo, digamos, más o menos inminentes, como también ante eventuales riesgos, pues plantear una planificación para generar oportunidades para el cliente o para la empresa en concreta que está defendiendo su posición con un profesional de asuntos públicos. Es algo, Miguel, de lo que se está hablando poco a poco o cada vez más en nuestro país. ¿De dónde es el origen y por qué en España ha tardado tanto en hablarse de asuntos públicos? ¿O siempre ha existido? Bueno, yo creo que de facto siempre ha existido. O sea, sería iluso decir que no ha ocurrido antes. Otra cosa es que se hable de una forma, vamos a decirlo así, ya concreta y aterrizándola, si me permites la expresión, en un tipo de función de una empresa o de una firma de servicios. Pero realmente siempre ha existido. Es cierto que la palabra lobby, que es de un anglosajón, empieza en los Estados Unidos, prácticamente en el siglo XIX, evidente por la distancia entre Washington, donde estaba la Cámara de Representantes, el Senado, y los múltiples, todo ese continente que son los Estados Unidos de América. De alguna forma, muchas empresas afectadas por la regulación de diferentes leyes pues externalizaban esa función a personas que estaban en Washington, ¿no?, en los pasillos del Congreso de los Diputados, del Congreso de los Representantes, Cámara de Representantes, ¿no?, en Estados Unidos. Pero siempre ha existido, siempre las empresas han tenido el derecho perfectamente y toda la legitimidad para intentar explicar al legislador o incluso al Poder Ejecutivo, al Gobierno, cuáles son sus posiciones, cuáles son los efectos económicos de determinadas medidas y el porqué. En los últimos tiempos en España lo que yo creo está ocurriendo se está normalizando lo que ya está ocurriendo en otras jurisdicciones, si me permite la expresión, tanto en el modelo anglosajón que te contaba como, por supuesto, en la propia capital política europea, que es Bruselas, en la que esta materia de la defensa de los intereses de los asuntos públicos está perfectamente, ya seguramente luego hablaremos, regulada, estandarizada y normalizada. Bueno, María, en cualquier momento, por cierto, puede usted intervenir cuando quiera. Pero antes de empezar a debatir, ¿podemos definir de manera separada lo que serían asuntos públicos del lobby de las relaciones institucionales o es lo mismo?
Bueno, son sinónimos, pero tiene matices. Yo creo que, además, lo ha dicho un poco Miguel, asuntos públicos se suele utilizar esa terminología más en los sectores que están reglados, porque hay más riesgos, hay capacidad de influencia en el tema legislativo y jurídico, y en aquellos sectores que no se precisa una regulación tan fuerte, pues habla más de relaciones institucionales. Pero ambos profesionales tienen implicaciones muy similares y, además de velar por los riesgos, velan en general por los intereses de la empresa o de la asociación a la que participan, buscando oportunidades y buscando, analizando riesgos, creando relatos, porque es una parte también muy importante. Al final, el profesional de relaciones institucionales o de asuntos públicos, al final es una especie de abogado, de experto en publicidad y también de publicidad, comunicación y de jefe de operaciones, porque al final el jefe de operaciones ve muy bien los riesgos, pero al final tienes que saber contárselos al que tienes delante, ya sea un diputado, ya sea otra asociación o organismo de interés al que le tienes que llevar a tu terreno. Entonces tienes que saber relatar la historia y buscar un bien común. Y luego abogado, porque cuanto más conozcas la legislación del país o de donde actúas, pues evidentemente más tranquilo estarás. Ahora enseguida hablaremos de las necesidades, pero ¿quién contrata, por llamarlo de alguna manera, a las consultoras de asuntos públicos? ¿Principalmente las empresas o los políticos puede que también acudan a una consultora, ya sea como CREAP o como cualquier otra, para determinados asuntos? ¿Cómo es la relación? Pues de todo tipo, ¿no? Perdona, María, no sé si vas a contar. CREAP, habla, por favor. No, CREAP. Y oye, María, desde tu punto de vista, tu expertise, en cualquier momento. A partir de ahora ya, ruego que cuando queráis podéis hablar, no. No, como prestadores de servicios, nosotros, y yo creo que la parte, digamos, de los que se dedican como prestadores de servicios intermediarios, pues tienen una tipología amplia de clientes, ¿no? Desde empresas que están cotizando en el IBEX o en el mercado continuo, a multinacionales que tienen presencia y actividad económica en España y que tienen que entender y ver oportunidades y riesgos de lo que la regulación puede generarles en un mercado, pues como lo ven, como un mercado, hasta empresas pues, de un tamaño más pequeño, de startups, a empresas de tipo mediano, porque bueno, pueden estar haciendo un negocio incipiente que precisamente puede haber obstáculos regulatorios que les impiden ese buen desarrollo. O sea, pequeñas empresas también, también ocurren. ¿Se tiende a asociar a grandes empresas del IBEX? No, en absoluto. Es decir, si yo quiero empezar a prestar un servicio de patinetes en la ciudad de Madrid y hay una serie de, por poner un ejemplo así, que todos paseamos por Madrid y los vemos, ¿no? Yo los uso, de hecho. Tú lo usas, ¿no? Sí. Bueno, en un momento dado cualquier ayuntamiento puede plantearse la regulación de esa circulación de los patinetes frente a los peatones o frente a los otros móviles, ¿no? Ten en cuenta también que la empresa grande a lo mejor necesita un tema muy específico y muy concreto y recurre al consultor especializado, pero una empresa más pequeña con menos recursos a lo mejor no tiene en plantilla esa parte, ¿no? O sea, claro, pues todos los, no sé si me dejas decir marcas comerciales, las pero todos los del Ibero y etcétera, cuando se instauran en España, seguro que no tendrían esa fuerza para tener en su plantilla, en su organigrama, los expertise que tienen las consultoras, ¿no? Entonces, bueno, pues depende mucho. Yo creo que yo he visto a grandes multinacionales americanas donde nació el lobby contratar a una consultora para un tema muy puntual y otros que hacen el 100%. Pero eso pasa en todos los oficios, yo creo, también. Sí. Se externaliza la función, ¿no? Como bien dice María, es decir, según los tamaños y según las necesidades, los clientes esa función pues tienen la plantilla que tienen, como dice María, y para proyectos concretos puede externalizar una empresa grande y empresas más pequeñas pues depositar toda su gestión de los asuntos públicos en una firma externa. Pablo y Telmo me ayudan con esta interesante charla que no entrevista me gusta llamar. Venga, adelante, Pablo. Bueno, Miguel ha mencionado antes Bruselas como capital europea política y centro del lobby en Europa y ha dicho que allí en la Unión Europea sí que está muy tasado, hay unas normas para ejercer el lobby. Sin embargo, aquí en España no hay una legislación de momento que regule toda esta gestión de los asuntos públicos. Hay varias voces en el sector que ya han pedido que se regule. ¿Qué creéis vosotros? ¿Cómo debería ser esa regulación aquí en España? Yo, antes de que la explique Miguel, a mí lo que me parece erróneo es basar esa regulación desde la perspectiva de la corrupción, ¿vale? O sea, yo creo que hay que basarla desde la perspectiva de regular
la función y la profesión del lobby y que haya una transparencia y que genere confianza, que la palabra influir deje de percibirse como algo negativo, porque al final hablamos de influir y es una influencia positiva, de trasladar conocimiento. Sin embargo, todas las iniciativas de control del lobby, de regulación del lobby, vienen desde un enfoque de anticorrupción y yo creo que sería un error asumirlo, siendo muy necesarias. Yo creo que aquí coincidimos Miguel y yo en que es muy importante y que todos los que hacemos lobby de verdad apoyamos que haya una regulación y una transparencia. Es muy importante que no se dé el enfoque de autorregulación. Y hay unos códigos de conducta que tienen la mayoría de las compañías en las que, bueno, tienen ese enfoque. Pero a ver, un segundo, antes de que sigan contestando la pregunta interesante de Pablo y la relación de los lobbies en Bruselas. Si entendemos los lobbies, porque a mí me gustaría centrar el tiro, ir al origen. ¿Por qué los lobbies, al menos en España, no se, a consecuencia de qué, por qué las películas del cine tienen esa imagen peyorativa, ¿no? Es decir, como prácticas ilegales, tráfico de influencias, me atrevería a decir, donaciones anónimas, o se les llama grupos de presión, de influencia que estamos hablando. Todo lo que le rodea precisamente no es negativo y probablemente muchos de nuestros espectadores están oyendo, oiga, me están hablando del lobby, uy, cuidado con los lobbies. ¿Qué es un lobby y qué no es un lobby, por dejarlo claro? Un lobby es una actividad consistente en la defensa ante las instituciones de unos intereses concretos de una empresa o grupos de empresas. Algo, desde mi perspectiva, completamente legítimo y yo diría más necesario para que el interés general se cumpla. Es decir, los lobbies, yo creo que son de facto, o las firmas o por supuesto propias empresas, son una palanca, si me permite esa expresión, para que la legislación pueda mejorarse. Al final, yo he estado en el sector público como alto cargo, etcétera, y mi experiencia... Miguel Ferre, saben ustedes que fue secretario de Estado de Hacienda, entre otros muchos cargos, pero bueno, ya por matizarlo... No, pero te agradezco, no por la... No, ha sido cosa mía. Pero por una cosa lo comentaba con María antes, ¿no? Es decir, yo en ese, como alto cargo, cuando me venían grupos de interés, llamaré lobbies, etcétera, a contarme su visión de un determinado problema, a mí me enriqueció. O sea, a mí me ayudó para que la propuesta que se hizo desde el Ministerio de Hacienda, en el que estaba yo, y en aquellos años que fueron especialmente complejos, del año 2011 al 2016, me enriqueció muy particularmente, obviamente en épocas de crisis en general, me enriqueció tener las aportaciones de los llamados lobbies, como si... ¿No los veía como grupos de presión? Nunca los vi, porque la decisión, como parte del Ejecutivo, la tomamos, yo escuchaba y me enriquecía. Es decir, nadie discute que un alto cargo, un ministro, vaya a lo mejor un entorno universitario a escuchar, ¿verdad? No, claro. Incluso nos gusta mucho, y en nuestra época se hizo, ahora se ha hecho de nuevo con el tema de la reforma fiscal, un comité de expertos formados por académicos. Nadie pone en duda que un experto, tener un comité de expertos es muy noble, muy estupendo y muy anglosajón, que queda muy bien. ¿Por qué no expertos que no vengan del mundo académico y que están en el día a día y se enfrentan directamente a problemas reales y concretos? Lo veo igualmente enriquecedor. Ya. Pero es cierto, Gonzalo tiene razón, que en España, por una serie de circunstancias, en mi opinión, que tienen que ver con la percepción que se tiene de la actividad política en España, un prejuicio que no sé quién será el responsable de haberlo creado, pero lo cierto es que existe. En parte el cine, en parte del cine ahora ha hecho mucho en esa parte, ¿no? Porque al final hay muchísimas películas, muchísimas series que han salido hace poco en las que, bueno, pues dan esa visión, ¿no? De esa visión negativa. Muy interesantes como serie, muy entretenidas para pasar el rato, pero no se corresponden con la realidad. Aclarada la pregunta de Bruselas, perdona Pablo que ha intervenido, ¿te la han aclarado? Bueno, me gustaría saber también la opinión de Miguel. Pues venga, Miguel y luego Telmo. No quería acaparar muy rápidamente. No, por Dios. No, es que yo creo que es pertinente. Es decir, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho María, ¿no? Es decir, un buen ejemplo es la regulación que se está proponiendo desde el Gobierno. O sea, el Gobierno de la Nación ha puesto en marcha un proceso de consulta pública antes de la audiencia previa, una consulta pública simplemente preguntando a la opinión pública en general qué piensa de un determinado anteproyecto de ley, qué contenidos podría tener. Y es el Ministerio de Administración Territorial y Función Pública, que dirige el ministro Iceta, y lo ha puesto en marcha muy recientemente, y ha una consulta pública que vence precisamente el 28 de mayo. ¿Y quién puede participar en esa consulta? Puede participar quien vea... ¿Yo como ciudadano puedo participar? En ese momento sí, en el siguiente trámite de audiencia previa ya está reservado para personas con interés legítimo, etcétera, etcétera. En ese momento podéis intervenir. Pero tomo la idea de María, y perdona, porque con el tema de alejar
eso de esa visión de la corrupción. El título que se ha puesto en la consulta pública es Anteproyecto de ley para regular o incorporar la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés. O sea, es prejuzgar ya que no son íntegros esos grupos de interés. No sé dónde está escrito, no hay nada empíricamente demostrado a priori que diga que esa actividad no es íntegra, por lo cual ya simplemente, en mi opinión, o sea, yo entiendo que está hecho con la mejor de las intenciones, pero incluso incorporar la palabra integridad creo que no es relevante. Lo que es relevante es la palabra de transparencia, que yo creo que es la clave de todo esto, y si queréis luego desarrollamos el modelo de la Unión Europea de cómo funciona, que tiene que ver con transparencia. Además, a un lobista se le pide que sepa trasladar... Perdone, ya la palabra lobista a mí me ha producido una sensación que no le sabría describir en el cuerpo, probablemente por ignorancia. Ajá. No es un prejuicio. Es un prejuicio que probablemente por Hollywood... Te la digo con mucho orgullo, sin estar registrado como lobista, siendo un amateur. A un lobista se le pide que sepa trasladar y encontrar en aquellos puntos de interés propio, ya sea de una empresa, una asociación, interés común. O sea, la diferencia entre yo, como María Díaz, me voy a hablar con un diputado es muy diferente. Si yo, como María Díaz, lobista, me voy a hablar con un diputado. Porque para ir a hablar con un diputado antes he tenido que saber identificar grupos de interés a los que también es beneficiosa mi partida, mi interés, he tenido que identificar qué amenazas puede haber, qué oportunidades trae, pero no para mi empresa, no para María Díaz, sino para el colectivo de todas las personas que integramos. Y ese ejercicio lo hace el lobby. Mientras que si de la otra manera yo invito, que es lo que no es lobby, que nos preguntabas antes, si yo invito a alguien a los toros o a ver a Nadal y le cuento ahí mis problemas exactamente lo que quiero conseguir yo, eso es otra cosa. Y eso es lo que a mí sí me pone los pelos de punta, no con el lobby. Pero entonces permítame si lo he entendido bien. Usted cuando ejerce en nombre de la compañía, en este caso ya sea de cualquier donde estuviera usted y va a ver a un político, ¿queda registrado las intenciones, la fecha, el lugar, las motivaciones o no necesariamente? No tiene por qué quedar, a día de hoy no tiene por qué quedar registrado. No tiene por qué quedar registrado, o sea, no hay constancia de todo ello. Vale. En España no. Pero ¿Y eso no haría, en aras a la transparencia, no haría mucho bien? Totalmente de acuerdo, es lo que decíamos. Es lo que nosotros, modestamente, aquí creemos que en esa consulta pública habría que incluir. Por eso le usaba la palabra transparencia y utilizar el modelo de la Unión Europea, que tienen un registro común, Comisión y Parlamento, y donde queda registrado efectivamente quién ha ido a verle, para hablar de qué, y de forma transparente, y en una web para que todo el mundo lo pueda comprobar. Pero no solo de forma transparente, sino también porque en este mundo con quien hablas cambia. Estamos en una sociedad... Claro. Bruselas es lo más líquido que existe ahora mismo, y entonces mañana tienes al interlocutor A y pasado tienes al B. Claro. Entonces, si hay un registro, no hay un histórico, pues cada día es más difícil avanzar, ¿no? Queda clarísimo. Telmo, adelante. Al hilo de lo que comentabais y para desprejuiciar un poco esa visión negativa de la que también hablabais, no sé si podéis describir someramente cuál es el proceso que seguís para trasladar esos intereses o los pasos, ¿no?, en vuestro trabajo. Bueno, a día de hoy de manera... Estamos hablando de España, si fuese en Bruselas, allí hay que registrarse. Otro camino diferente. Hay que registrarse en un registro de lobbies o de grupos de interés. Crearlo está hecho, tanto en la Comisión como en el Parlamento. En España también lo tiene alguna institución como la CNMC y algunas comunidades autónomas, pero no el Congreso de los Diputados ni el Gobierno de la Nación. Si fuese en Bruselas, pues nos registraríamos y al amparo de las ventajas que genera ese registro, esa pertenencia a ese registro, pues tienes derecho a que te reciban y haces la solicitud formal sin mayor problema. Nosotros aquí, sin existir eso, de facto hacemos lo mismo. Simplemente por escrito y sin nada oculto, ni en los toros ni en ningún sitio, nos dirigimos y escribo en nombre de X personas que está preocupado con este proyecto de ley que ahora mismo está entrando en el Congreso de los Diputados. Nos gustaría expresarle la visión que tiene este grupo respecto a los efectos económicos que puede tener este determinado proyecto de ley, por poner un ejemplo. Y a partir de ahí pues se van manteniendo una serie de reuniones e igual con el Gobierno. O sea, no hay luces y taquígrafos, pero casi. Y ojalá los hubiera, es decir, que por nuestra parte que haya lo que haga falta de luz y taquígrafos. Y normalmente presentas una documentación que se envía previamente, que revisan y bueno, al final está todo bastante documentado. Bueno, interesante. Telmo, Pablo, vais introduciendo cuando queráis más asuntos. Hay un tema, leyendo e informándome sobre el programa de hoy, que me parece muy interesantísimo, hay un concepto que se repite constantemente, los stakeholders.
¿cómo se establecen las relaciones con ellos? Yo no sé quién, para los legos en la materia, puede explicar exactamente qué son, la importancia que tienen y cómo son las relaciones con ellos. No. Bueno, el stakeholder, tú cuando tienes un issue, o sea, bueno, un tema, cuando tienes un tema, ves quién es el grupo de interés, igual que miras quiénes son los que están en contra, pues quiénes pueden ser tus aliados, ¿no? Bien. Y puede ser la sociedad civil, pueden ser los medios de comunicación, puede ser, bueno, pues un montón de asociaciones, otras empresas, patronales, etcétera. Y te acercas a ellos, pero te acercas a ellos en la transparencia de estar actuando de forma profesional y les planteas tu iniciativa y si se unen o se no unen, defines una estrategia en conjunto. Pero es como cuando tú quieres abrir un centro comercial y tienes que buscar tenderos, pues al final te vas acercando uno a uno a aquellos que crees que le puede interesar por cómo esté ubicado o por cómo vaya a ser el centro, ¿no? Claro. Es un poco, no hay los grupos de interés, los stakeholders, son móviles, van cambiando y te vas encontrando nuevos por el camino también, ¿eh? O sea y diversos, ¿no, María? Desde sindicatos, porque una determinada actividad puede generar empleo en una determinada zona o lo que sea, a asociaciones sin ánimo de lucro, otro tipo de empresas, otro grupo de empresariales, como dice María. No, muy interesante. Diverso. Por cerrar el asunto de la transparencia, ¿cómo creen ustedes que se podría cambiar la percepción que tiene la ciudadanía de los asuntos públicos, de los lobistas, de las relaciones institucionales, que no se rigen únicamente, digamos, por intereses individuales, sino que se interesan por un concepto que ha introducido usted, Miguel, que es el bien común, o el interés común, si usted me permite, que al final es el bien último, ¿no?, que intentan ustedes defender, no solo el de las empresas y las presiones y demás. No, en mi opinión, la forma de hacerlo, yo creo que podemos usar modelos que ya existen y están funcionando, que es, insisto, el más cercano del modelo de la Unión, o sea, de la Comisión Europea y el Parlamento, ¿no? O sea, tener un registro donde estemos todo el mundo registrado, voluntario, pero que el que se registre pueda tener una serie de consecuencias positivas para estimular ese registro, como por ejemplo tener reservado, o sea, tener un acceso directo sin mayores explicaciones a miembros del Congreso de los Diputados o altos cargos dentro del Gobierno, y no tener que ir a los toros a soplarle el oído nada a nadie, ¿no? Los toros, en su día se hablaba del palco del Bernabéu, claro, o sea, aquí veo que hay muchos sectores donde... No, pero por eso digo que un registro transparente, como el de Bruselas, donde uno entra en una web y puede ver quién está ahí apuntado y a quién representa. E incluso yo iría más allá, ¿no? Yo creo que desde luego cualquiera está dispuesto a firmar un código de conducta donde se dijeran, oye, no vamos a llevar a los palcos ni a los toros ni a hacer regalos y vamos a presentar nuestros informes con una aportación económica, con una justificación. Es decir, se podría firmar un código de autorregulación voluntario perfectamente material y concreto, ¿no? Eso es muy interesante, claro. Algo al respecto, si no avanzamos. Venga, Pablo. Yo quería preguntaros, porque últimamente, en los últimos meses o incluso pocos años, se están incorporando a consultoras de comunicación antiguos políticos. Bueno, aquí tenemos un caso como Miguel, ¿no?, que estaba en una fuerza política y pasó a una consultora, CREAP. ¿Qué formación creéis que debe tener un buen lobista hoy en día? ¿Es importante que tenga esa experiencia de político anterior? O María creo que es periodista. ¿Periodismo también es una buena carrera para iniciarse en esto? ¿Qué María formación? Antes abogado también, incluso, que estaría yo creo que al final es una profesión en la que puedes tener diferentes backgrounds, tienes que tener unas ciertas habilidades que te permitan llegar a ella, ¿no? Una de ellas es pues los dotes de comunicación, por ejemplo, es muy importante porque al final parte de tu trabajo se traduce en influir verbalmente, dotes de empatía, luego tienes que tener también el conocimiento. O sea, por un lado hablabas de la experiencia, es una cosa, haber tenido un background político para mí es muy importante porque aporta una experiencia. La formación profesional puede ser muy diversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en la escuela tenemos un grado que es Derecho y Public Affairs, Derecho, Global Politics y Economics, que lo tiene Bocconi en Italia,
que lo tiene Science Po, que lo tienen un montón de universidades en Europa y está triunfando. Ahí esperamos que de ahí nazcan los primeros lobistas profesionales, ¿no? Pero como eso no existe a día de hoy, pues al final profesiones muchísimas. O sea, es decir, a día de hoy no ha existido hasta la fecha de lo que nos está comentando una formación específica para ser lobista, sino que era gente que se reconvertía de diferentes sectores, ¿no? Sí, no es como nuestra profesión de periodista, que puedes hablar de intrusismo. Pero en lobista, como decís, hombre, yo puedo contar la experiencia, ¿no? La práctica de CREAP en España y en la oficina de Bruselas, ¿no? Es cierto, nosotros somos una firma que también tenemos una parte de comunicación, porque realmente el servicio es en sentido amplio, no hay una parte comunicativa a la que se refería María, pero en asuntos públicos, en sentido estricto, los perfiles que más predominan casi exclusivamente son abogados y politólogos. O sea que en principio, efectivamente, esas son las carreras son las que más predominan ahora. Y las que le vemos que tienen más sentido, porque al final tienes que conocer bien el procedimiento, digamos, legislativo. Es decir, no pasa nada, ¿no? Pero ¿tiene sentido un ingeniero en esto? Pues sí, pero no sé si más sentido un abogado que ya tiene un expertise previo en esto. Y otra cuestión que decías, ya que me has mencionado, yo quería sacar el tema de las puertas giratorias, estas cosas, ¿no? Que es uno de los elementos que influyen siempre en esa percepción negativa de los lobistas, ¿no? Yo, como ejemplo personal, desde luego creo en la puerta giratoria si se hace con transparencia y con claridad. Yo creo que se enriquecen ambos mundos, el sector privado y el sector público. Yo, de hecho, no pertenecía a la fuerza política en sentido estricto, siempre he votado a la misma, pero eso es otra historia. Pero no era militante, ¿eh? Yo tenía mi perfil profesional de sector público, luego estuve en firmas de consultoría y en un momento dado pues se me ofreció esa posibilidad y me incorporé, ¿no? a esa responsabilidad pública. Pero bueno, entré y salí. Yo conozco muchos casos de gente que entra y sale. Yo creo que eso es enriquecedor y no debe ser casualidad de que los países punteros en desarrollo económico y desarrollo institucional, esta práctica de la llamada puerta giratoria está normalizada y percibida con bastante normalidad. Yo creo que hay que poner unas reglas. Además, las colaboraciones público-privadas que dan paso a políticas, a cambio de políticas, ¿no? La reforma de políticas. Eso, o sea, antes no se hablaba el mundo privado y el mundo público. Hoy en día es que las reformas políticas últimas las están levantando colaboraciones público y privadas a través de think tanks, a través de lobby, pero hay una colaboración público-privada. Entonces, si una persona ha estado en los dos lados... Sí, enseguida tengo, pero por cerrar este capítulo, María y Miguel, entonces, lo de las puertas, o mal llamadas puertas giratorias, ¿a día de hoy creen ustedes que está bien legislado en España? Desde luego yo soy muy partidario, sobre todo porque si no incentivamos que una persona del mundo privado, que los emolumentos, por llamar así, son mucho más altos que en la clase política, pueda participar unos años de su vida profesional, de lo mejor, y luego pueda volver, si ya ponemos puertas al campo, es que estamos condenados a tener una clase política mediocre. Pero está bien regulado el hecho de que uno pueda ser ministro, secretario de Estado, de lo que sea, y al final del salto hay un periodo de carencia. Hay un periodo de carencia. Claro. Es decir, yo creo que si está bien regulado, sobre todo como participé en el gobierno que lo reguló, bien. Pues estaría feo ahora que dijera que no. Pero no se lo vamos a criticar. No vamos a criticar. Dicho eso, de hecho, es una fantástica regulación, iba a decir. Pero... Quiero decir que es una regulación muy estándar y muy inspirada en otros modelos. Hay un periodo de carencia que son 2 años, que uno puede poner 5, no sé si tiene sentido, puede poner 10 o podría poner 1. Yo creo que 2 años es razonable. Y luego hay, lógicamente, una oficina que vigila ese tipo de cosas, que a las personas que salen y que antes de dar la validez a ese movimiento tú lo tienes que solicitar, comprueba en los actos administrativos en los que tú has participado, sea de trámite un acto resolviendo un acto administrativo, para decir que no puedas ir a una firma en la que tú has intervenido en tus 5 años anteriores. Ha quedado claro. Telmo. Bueno, veo que estamos hablando en todo momento de regular la actividad. No sé cómo de importante consideráis que es que se establezca un marco regulatorio para fomentar el sector, a nivel formativo, que se impulse. Bueno, a nivel formativo, el marco regulatorio lo que tiene son los grados y que ya están regulados por el sistema educativo. Yo veo muy complicado, o sea, al final el mundo educativo lo que tiende es a hacer carreras más amplias y diversas, más que muy centralizadas. Entonces yo sí que veo complicado hacer una carrera solo de lobbies. Podría ser una diplomatura, que podría ser que quiera hacer la carrera de diplomático, pero para eso ha tenido que hacer previamente otra carrera, ¿no? Entonces yo ahí lo veo complicado. Lo que te decía yo antes, pues por ejemplo,
decía, derecho, politólogo, al final sí que está habiendo regulación, hay carreras que te están llevando a convertirte en un lobby profesional, pero... Yo estoy con María. Yo creo en general hay que tener cuidado con la regulación, que aquí somos un país muy que nos gusta regularlo todo y luego nos atamos las manos y yo creo que, o sea, no veo que haya una necesidad real de crear un grado específicamente de asuntos públicos. Otra cosa es que haya diplomaturas, másteres, etcétera, para complementar, ¿no? Porque también hay que dejar a los profesionales con una base de politólogo, por ejemplo, o de abogado, que luego puedan moverse también a otras actividades profesionales, que también yo creo que eso es bueno. Para mí, y perdona, volviendo a lo anterior, yo creo que lo importante de este marco es la actividad, más que fijarnos en las personas, que también, pero sobre todo en la actividad que van a hacer esas personas, esa transparencia en la actividad al desarrollar ese servicio de asuntos públicos. Venga, vamos a seguir avanzando porque estamos teorizando mucho, que me interesaba para centrar el tiro, pero vamos a intentar aterrizarlo. ¿Qué sectores en España hacen asuntos públicos lobbies? O dicho de otra manera, ¿hay algún sector en España, además de, yo que sé, alimentación, farmacia, banca, infraestructuras, juego, instituciones públicas, que no hagan ya, que no inviertan en asuntos públicos en lobby? Yo creo que todos, porque antes me llamaba la atención lo que decía usted del tamaño de las empresas, que hasta las pymes y pequeñas, sí. Pero claro, es transversal a los sectores incluso. Sí, porque efectivamente tenemos una economía libre de mercado, pero efectivamente está combinada con una regulación para no generar efectos nocivos de todo tipo, ¿no? Hay regulaciones que son transversales, Gonzalo, de tipo medioambiental, igualdad de género, de mucho tipo, que pueden también a una determinada empresa, aunque no sea regulada en sentido estricto, como una farma o lo que sea, defender sus intereses en un momento concreto y trasladar su posición. Es decir, que yo creo que a priori no veo ninguna limitación. En la lista de los lobbies más influyentes, que eso suele salir de vez en cuando, están todos los sectores. Sí. Si tú te fijas, están todos los sectores, las asociaciones de todos los sectores. Esto se puede consultar, por ejemplo, en la web de la Comisión Europea, del Registro Común del Parlamento de la Comisión, pues hay 12.000 entidades registradas, 12.000. Que son 12.000, sí, en esa web además se puede incluso consultar lo que invierte cada compañía en hacer lobby. Pero fijaros que es que en España hay más de 8.000 ayuntamientos. Entonces, claro, es que si al final hay muchas veces que haces lobby de ayuntamiento. Sí, Entonces, claro. si tienes que ir a hacer si tienes 8.000 ayuntamientos con los que hacer lobby. Sí, está bien apuntado, porque la gente tiende a pensar que es eso, diputados y el gobierno, pero el lobby es amplio, es decir, eso y encima si usted nos ha introducido comunidades autónomas, Bruselas, por supuesto. Claro, es que ahora ya... Bueno, entonces, sigamos con el ejemplo del patinete, que me ha gustado mucho. ¿Qué ocurre? Una empresa europea quiere abrir mercado en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, me da exactamente igual, de patinetes o de lo que sea, que no tiene presencia, algo novedoso, como en su día pudo ser pues los patinetes o las empresas, las apps estas de transporte, Cabify, Uber, lo que sea. ¿Qué debería hacer? ¿Qué ejemplos, qué gestiones concretas se debería hacer, por ejemplo, para conseguir vender su producto y que el ayuntamiento de turno le deje? Porque eso también es parte de asuntos públicos, ¿no? Eso también es lobby, ¿o no? Sí, es el acceso al mercado, efectivamente, sí. Nosotros, primero, tener las ideas claras, que no es una mala cosa, es decir, sobre todo, tener las ideas claras de qué es lo que quiere hacer, qué objetivo tener. A partir de un objetivo claro, es decir, que mi actividad se pueda desarrollar normalmente, porque el punto de partida es de no permitirlo, por ejemplo, pues hay que diseñar un plan de acción, que supone primero identificar, mapear, que es la expresión que utilizamos, localizar las personas que pueden influir, y a partir de tener localizadas a esas personas, llevar a cabo un plan de acción con una planificación. Y aquí entra lo que decía Miguel al principio, en ese mapeo es fundamental el análisis de riesgo. O sea, tú le preguntabas que si solamente eran riesgos, no había oportunidades. La entrada a un negocio o una ciudad nueva es una oportunidad, pero tienes que mirar el riesgo que tienes, ¿no? Claro. En ese mapeo, además de los intereses, el riesgo que tienes. Y sobre todo, también crear la historia. Volvemos a lo mismo que, pues por ejemplo, ¿qué hicieron los primeros Cabify, Uber que llegaron a Madrid o a España? Contaron la historia, se apoyaron la ciudad, o sea, lo vistieron que iba a ser mayor seguridad para el ciudadano, mayor transparencia, mayor confianza. Cogieron todo lo que había un poco negativo del gremio del taxi y ellos lo trasladaron en positivo. Eso fue un ejercicio que les ganó la confianza del ciudadano, que fue de lo poco que hicieron bien, ¿no? Otras cosas se dejaron sin hacer, como ver que quizás no evaluaron bien la amenaza al que tenían delante, ¿no? Pero eso es importante también. Bueno, y una última cuestión. ¿En qué situaciones es recomendable que los
asuntos públicos, antes lo ha esbozado María, lo lleve gente profesionales in-house, es decir, dentro de las propias empresas o dentro de una compañía? Entiendo que una pequeña empresa, una pyme, no tiene esa capacidad, o que lo realicen consultores externos. ¿Qué pros y contras ofrece cada uno de ellos? Y no sé a partir de qué tamaño de empresa, número de empleados, ingresos, se puede permitir tener un departamento de asuntos públicos, o a partir de X hay que externalizar. No sé cómo lo podríamos definir. Yo María, como cliente, como objetiva... Venga, a ver, María me vuelo por dónde va a ir lo de Miguel. Como que te diré que aunque tengas in-house el mejor experto, que es más cómodo, porque más rápido, más ágil, aunque tengas in-house el mejor experto, va a ser, al final se ciega con tu día a día y con lo que te ocurre a ti. Entonces, que yo siendo, imagínate, como cliente, ¿a qué iría una gran consultora? Estando yo, imagínate, mega experta en lobby, que no lo soy, pero imagínate, ¿no? Iría a CREAP a decirle, oye, ¿qué sabes de esto? ¿Qué te cuenta la gente alrededor de esto? ¿Qué has visto en Bruselas? Porque no estoy en Bruselas, pero yo sí, ¿no? Entonces, esos ojos y oídos del sector, que aunque tú estés muy al día, lo pierdes, eso te lo da una agencia. Incluso aunque tú tengas dentro al mejor especialista, ¿no? Pero te da un poco lo que ocurre en la calle. Miguel le ha centrado el tiro para rematar. Ahora ya remate, por favor, que tiene la portería sin portero. Ya no puedo rematar más. Ya está. No, pero hablando en serio, totalmente de acuerdo con María, por razones obvias, pero además también porque la tipología de servicios puede ser variado, de empresas pequeñas o asociaciones empresariales pequeñas que tienen una estructura organizativa mínima, necesitan externalizar porque no tienen manos, por entendernos, hasta una empresa grande, como decía María, que las personas responsables de asuntos públicos pues llegan donde llegan, no pueden llegar a todo, y el desafío o el riesgo, las oportunidades regulatorias son muy amplias, desde los 8.000 ayuntamientos, 17 comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación, Bruselas. Es decir, el espectro regulatorio de posibilidades, de riesgos y oportunidades es tan amplio. Claro. Y luego, por supuesto, puede haber necesidades para una gran empresa con un gran equipo de proyectos concretos, que yo creo que lo apuntaba María también antes. Pues María Díaz, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de SADE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Un placer, y a ver si viene usted más por aquí. Encantada y gracias por invitarme, Gonzalo. Gracias. Y Miguel Ferré, exsecretario de Estado de Hacienda, voy a empezar por aquí, y Senior Partner de CREAP España, responsable de Asuntos Públicos, Reputación y Sostenibilidad. Que gracias de verdad por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Encantado. Y esperemos verle en otra ocasión. Desde luego que sí. Pablo Arjona, muchísimas gracias. Telmo, gracias por vuestra presencia y vuestra ayuda. Cerramos esta entrevista y vamos ya con nuestro consultorio.